El movimiento comunista tiene que hacer frente a numerosos desafíos para tomar el poder, proteger la revolución y edificar el socialismo. Dentro de todos estos desafíos y misiones se encuentra la cuestión militar y el qué hacer con las fuerzas armadas de la revolución. Por esta misma razón, el desarrollo de una doctrina militar comunista y revolucionaria es sumamente importante para los comunistas. A lo largo de la historia del movimiento comunista han surgido distintas doctrinas y modos de hacer la guerra, pero en el caso de los bolcheviques, esta cuestión no es tan estudiada porque se le presta más atención a la victoria del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial que a la victoria de este mismo ejército en la Guerra Civil Rusa. El movimiento trotskista ha defendido que Trotsky, en calidad de comisario del pueblo para la guerra, creó una doctrina militar que fue la base de la doctrina militar del ejército soviético. Pero detrás de todos estos halagos está la verdad histórica que desmiente la existencia de una doctrina militar de Trotsky. ¿Desarrolló Trotsky una doctrina militar? ¿En qué se basa la supuesta doctrina militar de Trotsky? En este vídeo responderé a estas dos cuestiones, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder, pero la victoria bolchevique no vino tras el derrocamiento del gobierno provisional y la detención de los ministros de este gobierno, ya que la burguesía se resistió a que los bolcheviques y el poder soviético rigieran Rusia. La burguesía organizó a todos los elementos contrarrevolucionarios del país y pidió socorro a los aliados imperialistas. En este sentido, 14 países que formaban parte del bando imperialista de la Triple Entente respondieron al llamado de emergencia de la burguesía rusa derrocada e invadieron Rusia, llegando a ocupar 3/4 partes del país. El poder soviético estaba contra las cuerdas, pero según la versión trotskista de la historia de la URSS, Trotsky creó el Ejército Rojo, impuso su doctrina militar y lideró al ejército hasta la victoria. Aunque el relato suene épico, la verdad histórica es mucho más compleja y es necesario esclarecer los hechos para no caer en estos relatos ahistóricos. Se debe partir de la base de que los bolcheviques aprendieron de los errores de la revolución de 1905 y en 1917 desplegaron una correcta agitación comunista entre los militares. El hecho de que Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial y que dicha guerra carecía de sentido para el pueblo trabajador ruso ayudó a que los bolcheviques concienciaran a los soldados de que no participaran en la guerra imperialista y lucharan por convertir dicha guerra en guerra civil revolucionaria. Gracias a la agitación bolchevique, muchos soldados formaron parte del poder soviético y participaron en las distintas asambleas de los soviets. Ahora bien, no se puede afirmar que la afluencia de soldados a los soviets fuera la base real y material de la creación del Ejército Rojo, ya que, antes de crear el ejército, existía la Guardia Roja. Esta guardia surgió por primera vez en la Revolución de 1905 y no eran más que destacamentos de obreros armados dispuestos a defender el poder soviético. En la Revolución de febrero de 1917 volvieron a aparecer y los bolcheviques consiguieron acercarlos a su causa alejándolos de los socialrevolucionarios y de los mencheviques. Con el golpe de estado del general Kornilov cogieron notoriedad y para octubre la Guardia Roja actuaba de facto como el brazo armado del partido bolchevique y del poder soviético. La Guardia Roja, compuesta por destacamentos de obreros y campesinos armados y por soldados de filiación comunista que prefirieron luchar por la causa comunista, no era un ejército per se, y como se puede apreciar, la creación de esta fuerza militar, o mejor dicho, de este brazo armado, no se creó de una forma organizada ni planificada, sino que su creación respondía a la necesidad de proteger la revolución. Todos los intentos de profesionalizar la Guardia Roja se hicieron sobre la marcha y con bastante improvisación hasta que surgió la necesidad de crear un ejército rojo capaz de hacer frente a los contrarrevolucionarios. Por ejemplo, Bettelheim, en su libro Las luchas de clases en la URSS, primer periodo 1917-1923, dice lo siguiente: la Revolución de Octubre no ha llevado a la edificación de un ejército de carácter netamente proletario, caracterizado por nuevas relaciones ideológicas y políticas y susceptible de ser un instrumento en la lucha por la transformación socialista de las relaciones sociales y contra el ascenso posterior de las fuerzas burguesas. Esto es cierto. En su origen, la Guardia Roja era un popurrí de obreros, campesinos y soldados de filiación comunista que querían sacar a Rusia de la guerra imperialista y que el poder soviético se convirtiera en el verdadero
verdadero poder de la Rusia soviética. Al principio, no existía una profesionalización de las tropas, la indisciplina reinaba entre los soldados y muchos carecían del fundamento ideológico comunista para comprender realmente la causa por la que estaban luchando. Además, dentro de la Guardia Roja, apenas había profesionales militares capaces de dominar el arte de la guerra, de modo que al gobierno soviético le tocaba trabajar para crear un verdadero ejército rojo para defender la Rusia soviética. Debido a las condiciones de guerra, la invasión de los imperialistas y a la ofensiva contrarrevolucionaria blanca, como he dicho antes, los bolcheviques tuvieron que improvisar y no tuvieron el tiempo necesario para fundamentar la cuestión militar. Es totalmente lícito hacer la crítica de que los bolcheviques descuidaron la creación de un aparato militar antes de la revolución, ya que, a diferencia de otras experiencias revolucionarias como la china, la cubana o la vietnamita, los bolcheviques no trabajaron a priori en la consolidación de un verdadero brazo armado bolchevique. Esto hizo que ciertas instituciones que existían en el Imperio ruso fueran tomadas por los bolcheviques y fueran puestas a su disposición. Por ejemplo, la Orjana fue sustituida por la Checa, o el antiguo Ministerio de Guerra Imperial se convirtió en el Comisariado del Pueblo para la Guerra. Lógicamente, estas instituciones del antiguo aparato burocrático militar no conservaron su esencia de clase porque la entrada de los bolcheviques al poder político de Rusia y el establecimiento del poder soviético como el verdadero poder que regía la vida política del país hizo que la esencia de clase del Estado cambiara. Ahora bien, es completamente cierto que la destrucción del antiguo aparato estatal zarista no se hizo de la noche a la mañana, sino que los cambios fundamentales se fueron dando paulatinamente. En este sentido, es importante destacar lo que opinaba Trotsky acerca de la transformación de las antiguas instituciones zaristas en instituciones soviéticas y populares destinadas a proteger la Rusia soviética durante la Guerra Civil. Según Trotsky, estos aparatos tenían la tarea de englobar y organizar el enorme aparato militar del pasado, desorganizado y descompuesto, pero potente aún por la cantidad de valores que contiene, y de adaptarlo al ejército que queremos ahora. El ya citado Bettelheim aclara que para Trotsky el ejército rojo se edificaba en gran medida en continuidad con el aparato militar del pasado. Es cierto que en el contexto de guerra civil, en el contexto de luchar o morir en el que se encontraban los bolcheviques, ellos debían edificar el país y las instituciones del Estado soviético con los recursos materiales y humanos que el anterior régimen les dejó. Pero de ahí no se puede trazar una fórmula general militarista, o mejor dicho, una doctrina militar. Pero prosigamos. El 28 de enero de 1918, el gobierno soviético publicó el decreto sobre el establecimiento del Ejército Rojo Obrero y Campesino, que fue firmado por el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Lenin, el comandante supremo, Krylenko, comisarios del Pueblo para Asuntos Militares y Navales, Tivenko y Podboisky, director gerente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Vlad Bonch-Bruevich, y el secretario del Consejo de Comisarios del Pueblo, Gorbunov. Como podéis apreciar, el nombre de Trotsky no aparece por ningún lado, y esto lo digo porque los trotskistas repiten constantemente que fue Trotsky quien creó el Ejército Rojo, pero su nombre no se encuentra entre las personas que redactaron y firmaron el decreto, que al fin y al cabo fueron los verdaderos creadores del Ejército Rojo. Con este decreto, el gobierno soviético oficializó la creación del Ejército Rojo. Ahora tocaba ponerse manos a la obra. Para hacer frente a la guerra, Trotsky expuso la necesidad de integrar en el ejército a oficiales zaristas para profesionalizar el ejército y dotar a las fuerzas armadas del conocimiento técnico de la guerra. Así lo defendió Trotsky. Necesitamos una fuerza armada efectiva, construida sobre la base de la ciencia militar. Por esta razón, la participación activa y sistemática en todo nuestro trabajo de especialistas militares es una necesidad vital. Se debe garantizar a los especialistas militares la posibilidad de unir honestamente sus fuerzas a la obra de creación del ejército. Para Trotsky, la cuestión militar era una cuestión técnica, que debía solucionarse utilizando a los verdaderos técnicos y profesionales de esta cuestión. Por ejemplo, en otra cita, Trotsky se defendió de las críticas de varios cuadros bolcheviques diciendo que los técnicos, ingenieros, médicos, profesores y oficiales contienen, a la manera de las máquinas inanimadas, el capital nacional que debemos explotar y utilizar si queremos resolver los problemas esenciales que se nos plantean. Con esta cita deja aún más claro que para Trotsky el problema militar es netamente técnico y que podía resolverse usando a los verdaderos técnicos en esta materia, que eran los oficiales zaristas. El error de Trotsky reside en tener una manera mecanicista y simplista de tratar esta cuestión, porque olvida la verdadera relación que debe existir
discutir entre el carácter de clase del Estado y el del ejército. Objetivamente, no es ningún pecado integrar a antiguos militares zaristas en el nuevo ejército soviético. El pecado está en afirmar que dicha solución a un problema técnico se le pueda considerar como una doctrina militar. En este sentido, quiero citar a Jorge Chazu Alvarado, que replica muy bien a Trotsky. Para Trotsky, el problema militar es técnico, es decir, que Trotsky no encontraba una diferencia fundamental entre la teoría militar revolucionaria y la teoría militar clásica. Pensaba Trotsky que los militares eran técnicos, como cualquier otro técnico que tenía conocimientos específicos de una disciplina o rama de la ciencia y que por tanto podían ser utilizados dichos conocimientos ya sea por la reacción en caso de los ejércitos de los estados burgueses o, en caso contrario, por la revolución socialista. Concebir la doctrina militar revolucionaria como un problema técnico es un severo error, porque se olvida el carácter de clase y la causa por la que se está combatiendo. Además, esta concepción de Trotsky es cortoplacista, porque la integración de oficiales zaristas dentro del Ejército Rojo podía servir para dotar al joven ejército del conocimiento técnico necesario y la profesionalización necesaria para hacer frente al ejército blanco y los ejércitos imperialistas, pero esto era un arma de doble filo, porque en ese contexto podía servir, pero no se puede creer que dichos oficiales zaristas asimilaran la ideología comunista por el mero hecho de servir a un nuevo gobierno. Es más, la historia de la URSS deja claro este problema, porque con el paso de los años y la escasa educación comunista que recibieron los antiguos oficiales zaristas, provocó que se fuera gestando una camarilla de militares complotadores que planearon derrocar el gobierno soviético, como fue el caso Tukhachevsky y de sus seguidores. En pocas palabras, como dice un viejo refrán español, pan para hoy y hambre para mañana. En el fondo, la supuesta doctrina militar de Trotsky no obedecía a las leyes de la dialéctica de los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos, porque la simple incorporación de los especialistas militares al Ejército Rojo no era otra cosa que dar saltos cuantitativos que no tienen por qué transformarse en cambios cualitativos por arte de magia. El cambio cualitativo únicamente podía venir desde el trabajo y con la educación comunista de los soldados del Ejército Rojo y no por cambiar de bando a los prozaristas. En definitiva, la incorporación de oficiales zaristas al Ejército Rojo que podían ayudar en las labores técnicas puramente militares no imprimía un carácter comunista al ejército, sino simplemente lo profesionalizaba. Esto es, Trotsky ofreció una solución técnica a un problema militar que tenía el gobierno soviético en el contexto de la guerra civil y que por cierto resultó. Pero la solución de Trotsky no supone la creación de ninguna clase de doctrina militar. Afirmar la existencia de una doctrina militar de Trotsky significa no entender qué es realmente una doctrina militar o engordar la figura de Trotsky para eclipsar al resto de los camaradas bolcheviques. El conocido historiador Carr expone en su libro Socialismo en un solo país una cita de Trotsky que muestra muy bien cómo entendía él la guerra. La guerra no es una ciencia, la guerra es un conocimiento práctico, una habilidad. La guerra es una profesión para quienes aprenden cómo es debida las cuestiones militares. ¿Cómo determinar el grado óptimo de la profesión militar con ayuda del método marxista? Sería lo mismo que crear una teoría de la arquitectura o un texto de veterinaria con la ayuda del marxismo. En esta cita Trotsky deja claro que para él no puede existir una doctrina militar comunista, sino que para él existe una doctrina militar clásica de la que se debe beber y aprender. No hay diferencia entre las doctrinas militares en Trotsky. Este error ideológico de Trotsky de no concebir una doctrina militar hace que Trotsky peque de mecanicista y de instrumentalista al creer que la guerra es un problema abstracto, mejor dicho, técnico, y que con la integración de elementos profesionales que dominen dicha técnica se puede lograr la dominación de la técnica bélica. Realmente, no puedo entender que los trotskistas afirman que Trotsky creó una doctrina militar comunista y soviética, cuando el propio Trotsky defendió que no concebía la guerra como una cuestión comunista o con carácter de clase, sino como una cuestión técnica que debía resolverse usando a los profesionales en dicha materia. Para que quede claro, Trotsky ofreció una solución para profesionalizar el recién creado Ejército Rojo, para que el Estado soviético pudiera constar de sus propias fuerzas armadas que pudieran hacer frente a los contrarrevolucionarios y a los invasores imperialistas. La solución de integrar a los oficiales zaristas que ya tenían asimilada la técnica militar debido al adiestramiento que tuvieron dentro del ejército ruso zarista respondía a la necesidad de profesionalizar el ejército, pero de ninguna manera respondía a la cuestión de crear una doctrina militar sui generis. El resultado es bastante claro. El ejército
ejército rojo derrotó a los contrarrevolucionarios blancos y expulsó a los imperialistas de la Rusia soviética. A su vez, el ejército rojo se profesionalizó y los soldados fueron asimilando las cuestiones técnicas. Ahora bien, el hecho de integrar a los oficiales zaristas en el ejército rojo respondió a un momento concreto de la historia de la Rusia soviética, pero este hecho no debía alargarse en el tiempo y no es de extrañar que tras la victoria en la guerra civil, Mijaíl Frunze sustituyera a Trotsky y se convirtiera en el comisario del pueblo para asuntos militares. Frunze defendió que el poder soviético no podía seguir por el camino mecanicista y simplista de Trotsky en la cuestión militar, sino que se debía elaborar una doctrina militar soviética para que el ejército rojo se profesionalizara y se convirtiera en las verdaderas fuerzas armadas del Estado soviético. Frunze expuso su doctrina militar unitaria, con el que insistió que los soldados soviéticos debían ser educados en los altos valores comunistas para que fueran conscientes del ideal que estaban defendiendo y la causa por la que estaban luchando, puesto que no debía tolerarse una separación ideológica entre el Estado y el ejército. De ser así, el Estado constaría de un ejército no politizado que a duras penas podría responder a los objetivos fijados por el gobierno bolchevique. Además, un Estado que no controla su ejército corre el riesgo de que se le pueda sublevar. Véase el ejemplo de la Segunda República en España. Frunze admitió que la introducción de oficiales zaristas en el ejército respondió a una necesidad práctica y técnica. Pero, desaparecida dicha necesidad, el Comisariado para Asuntos Militares no podía seguir con tales prácticas, sino que lo que había que hacer era establecer un ejército que surja directamente del carácter revolucionario y de clase del Estado soviético. A su vez, introdujo el servicio militar obligatorio y estandarizó los uniformes militares del ejército rojo. No se puede seguir defendiendo que existiera una doctrina militar de Trotsky. Él simplemente ofreció una solución a un problema que le surgió en el contexto de la guerra civil rusa. Las distintas doctrinas militares que han sido desarrolladas por los comunistas no se parecen en nada a esta supuesta doctrina de Trotsky, sino que fueron análisis y doctrinas reales. Por ejemplo, Mao Zedong desarrolló la teoría de la guerra prolongada. El Che Guevara escribió sobre la guerra de guerrillas, el comunista brasileño Carlos Marighella sobre las guerrillas urbanas y Frunze sobre la doctrina militar unitaria. Se puede estar a favor o en contra de estas doctrinas militares, pero lo que es indudable es que estas teorizaciones sí que fueron doctrinas militares revolucionarias y no la doctrina militar de Trotsky. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Queréis que haga un vídeo hablando de alguna otra teoría de Trotsky o de los trotskistas? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero al canal y ayudarnos a crecer. También tenemos documentos a la venta en Gumroad y los enlaces también los tenéis en la descripción. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas escritas que hemos hecho a distintos partidos y organizaciones comunistas y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido a diario. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!